Este monstruo de acero se convirtió en un símbolo de la edad de oro de la aviación. Asustaba e inspiraba solo con su aspecto. Venía con soluciones que ponían patas arriba a la industria, una altitud que dejaba atrás todos los récords, y velocidad, velocidad, velocidad. Irónicamente, el avión que se convirtió en la personificación de combates aéreos de alta velocidad estaba destinado a ponerles fin. Hola amantes de la aviación, les saluda Sky y hoy conoceremos al campeón de la Liga de Interceptores. Les presento al MiG-25. La segunda mitad del siglo XX se convirtió en el apogeo de la carrera de la aviación, la intersección de un desarrollo tecnológico demencial y unas ambiciones igualmente demenciales. Las velocidades y altitudes de vuelo que ayer parecían increíbles, hoy ya no impresionaban. Los aviones que dejaron atrás los récords de sus predecesores de pistón, pronto dejaron atrás la barrera del sonido. Los codiciados números Mach pasaron a ser solo un listón por superar para unos vehículos de combate cada vez más avanzados, cazas y bombarderos. Y para finales de los años 50, se había formado una paridad entre los líderes de la Guerra Fría. Todo lo que puedas hacer al enemigo, él te lo puede hacer a ti. O sea, si veías bombarderos en el cielo volando hacia el enemigo, había que hacer frente a los bombarderos que ya estaban llegando de este mismo enemigo. Una vez creadas las armas ofensivas, las partes se pusieron inmediatamente a crear defensas contra ellas. Además, para la Unión Soviética, este problema era crítico. Estados Unidos disponía de una gigantesca flota de bombarderos estratégicos y había que defender un territorio no menos gigantesco. Había dos soluciones para este problema. La primera, misiles tierra-aire que podían atacar objetivos a diferentes velocidades y altitudes. Pero el paraguas de misiles era pequeño, óptimo para una base o una ciudad, pero era sencillamente imposible cubrir con él un objeto del tamaño de la Unión Soviética. La segunda solución, el mejor medio contra un avión, es otro avión. Y la base de las fuerzas de defensa aérea eran precisamente los interceptores. Pero también tenía sus inconvenientes. En primer lugar, velocidades y altitudes limitadas, que dificultaban la lucha contra, por ejemplo, los aviones de reconocimiento de gran altitud U-2, que no tenían miedo de sobrevolar el territorio del país. Y esos eran vehículos sencillos y lentos, que pronto podrían dar paso a formidables máquinas de gran velocidad. Y no solo los espías como los Arcángeles, sino también bombarderos como los Valkyrie. Por aquel entonces, ya se estaban creando aparatos como el Su-15 y el Tu-128, pero a pesar de un rendimiento decente para su época, no serían capaces de hacer frente a los retos del futuro próximo. Todo el mundo esperaba una solución en toda regla, que debía hacerse realidad de las manos de la oficina de diseño de Mikoyan y Gurievich, el famoso MiG. ¿Qué se les pedía? La oficina de diseño recibió las primeras resoluciones sobre la creación de un caza interceptor en 1956 y contenían las siguientes cifras: altitud 20 a 25 kilómetros, velocidad de vuelo Mach 2,5 a 3 o unos 3.000 kilómetros por hora. El avión debía contar con todo el equipamiento necesario, un potente radar y misiles aire-aire avanzados. Además, dado que se trataba del principal interceptor de las fuerzas de defensa aérea, tendría que producirse en masa, lo que significa que debería ser bastante barato de fabricar y mantener, no demasiado exigente en infraestructura y accesible a un gran número de pilotos. Y no hay que subestimar estas limitaciones. Puedes crear el caza más chulo del mundo, pero con entregas limitadas y la imposibilidad de prestar un servicio constante, será inútil. Fíjense en que los proyectos de Avro, North American o Lockheed
no se llevaron a cabo no porque fueran malos, sino porque fallaron en este ámbito. Los ingenieros tuvieron que encontrar de algún modo el equilibrio entre los requisitos y las limitaciones. Durante mucho tiempo, un avión así parecía más bien un experimento mental, y el principal obstáculo para su realización era la falta de un motor capaz de funcionar eficazmente a velocidades de Mach 3. Pero se encontró una opción. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En los años 50, los misiles de crucero experimentaron su auge, y en la Unión Soviética se desarrolló el proyecto Tu-121, un misil de crucero que debía volar a altitudes de más de 20 kilómetros a velocidades de unos 2.700 kilómetros por hora, muy cerca de lo que necesitaba el MiG. El Tu-121 no entró en serie. Los misiles balísticos ganaron entonces, pero el legado permaneció. El KR-15 es un enorme motor turborreactor, muy potente y adaptado para vuelos de alta velocidad. Sus extraordinarias capacidades tenían un precio. El motor tenía que funcionar a velocidades supersónicas, y a bajas velocidades su comportamiento era mediocre. Además, su vida útil era de solo 15 horas. Para un misil de crucero que se lanza con propulsores de combustible sólido y vuela sin tener que volver, esto era normal, pero no para un avión. Se trabajó mucho en el motor, lo modificaron, ampliaron la gama de modos de funcionamiento y aumentaron la vida útil. Primero a 50 horas y más tarde, con el desarrollo del programa, a 300 horas. Esta cifra tampoco es impresionante, pero algo es algo. Hubo que reducir el empuje, pero manteniéndose dentro del rango de 7,5 toneladas fuerza sin postcombustión y hasta 11,2 toneladas fuerza con postcombustión. Eran bastante adecuados, y así el MiG recibió su motor, el R-15B-300, y ahora podían ocuparse del avión. Se crearon varias versiones prototipo del Y-150 y del Y-152. En términos de configuración general, el avión seguía siendo clásico, con apariencia de una especie de una versión grande del MiG-21. Pero cuanto más activamente los aviadores probaban los prototipos, más obvio se hacía de que no alcanzarían el rendimiento requerido. No había sitio en el cono de morro para un radar tan grande. No había espacio suficiente en el fuselaje para el equipo y el combustible. Y a velocidades superiores a Mach 2 surgían problemas de control. Y el problema radicaba en el propio diseño, que tocó techo. Simplemente no había dónde mejorarlo. Se necesitaba algo completamente diferente. Un gran impulso para la reanudación real del proyecto fue el incidente con el avión de reconocimiento Lockheed U-2, derribado en mayo de 1960. Fue un éxito para la defensa aérea soviética, pero el diablo, como siempre, está en los detalles. El paparazzi alado fue derribado sobre Sverdlovsk tras haber sobrevolado medio país. Los interceptores lo persiguieron durante varias horas, pero no pudieron hacerle nada, y así se dieron el trofeo a los misiles tierra-aire S-75. En el debate sobre qué es mejor, un misil o un avión, surgió un argumento de peso, porque los misiles hicieron el trabajo, pero los aviones no. Los ingenieros aeronáuticos estaban sometidos a una gran presión. El proyecto actualizado recibió el índice Y-155, y si en el Y-152 los diseñadores fueron más conservadores, ahora, al parecer, habían soltado todos los frenos. Se descartaron los antiguos diseños y el avión se dibujó desde cero, recogiendo todos los logros posibles de la aviación de todo el mundo. Creo que ha llegado el momento de conocer en persona lo que han hecho. Estamos en el Parque Patriot, a las afueras de Moscú,
Y delante tenemos un MiG-25. Para ser exactos, es un MiG-25PU. Les contaré un poco más tarde por qué es tan extraño y tiene dos cabinas. El nuevo avión recibió un morro libre y grande, tomas de aire en los laterales, un ala trapezoidal y una cola con dos estabilizadores verticales. Esto fue un gran salto. Parecía que el Y-152 de ayer estaba más cerca del viejo MiG-21 que del Y-155. Por cierto, este último no era así desde el principio. Al principio, querían dejar un ala más familiar, como en los viejos prototipos, pero los estudios les obligaron a abandonar lo clásico en favor de un trapecio grande y delgado con un ligero barrido. Este diseño era un compromiso. Aumentaba ligeramente la resistencia, pero, junto con la parte superior del fuselaje, proporcionaba una sustentación decente, mejorando el comportamiento del avión a bajas velocidades. Los dispositivos hipersustentadores son sencillos, alerones y flaps, sin slats. La unidad de cola también se planeó inicialmente con un solo estabilizador vertical, con un par de estabilizadores horizontales totalmente móviles a los lados de los motores. Pero, tras una serie de pruebas, se decidió abandonar esta configuración. A Mach 3 o dejaba de funcionar o habría que hacer un estabilizador vertical enorme. Así pues, la cola recibió dos de ellos, más un par de aletas ventrales en la parte inferior. Una solución vanguardista para la época, pero, como demuestra la práctica, muy acertada. En lo que respecta al resto de elementos, se colocaron dos frenos aerodinámicos en la cola por encima y por debajo de las toberas, además de un paracaídas de freno dentro de un carenado en la parte superior. El tren de aterrizaje es triciclo. La pata delantera es de dos ruedas, mientras que cada una de las principales recibió una rueda pesada. Las cargas sobre el tren de aterrizaje y sobre el suelo son grandes, pero se pudo ahorrar el escaso volumen en el interior del avión. Mientras tanto, la configuración aparentemente simple tiene muchos matices. El morro está ligeramente bajado, las consolas de las alas están situadas en ángulo respecto al horizonte. Los estabilizadores verticales están ligeramente inclinados hacia los lados y el vector de empuje del motor está ligeramente inclinado hacia arriba. Son solo algunos de los pequeños detalles en la lucha por la aerodinámica, en condiciones de empuje limitado y las enormes velocidades requeridas. Otro punto en esta lucha es conseguir que el avión esté lo más comprimido posible. Y aquí ya oigo los comentarios. ¿Comprimido? ¿Has visto a este elefante? Con una longitud de entre 21 y 22,3 metros en función de la versión, una envergadura de 14 metros y una altura de 6,5 metros. No es tan delgado como un estudiante hambriento, sino más bien seco, como un fisicoculturista antes de una competición. Sano, pero ni un gramo de más. Su configuración se hizo lo más densa posible y la principal razón de sus épicas dimensiones es la planta motriz. El motor R15B300 es una de las pocas piezas que se transfirieron directamente de los antiguos prototipos del Y-155. Pero estamos hablando específicamente del motor, pues todo lo que le rodea se hizo desde cero. El avión recibió dos motores enormes, así que para mantener al menos una compacidad adecuada, tuvieron que quedarse apretados. El resultado puede verse en la cola. Las grandes toberas ajustables se cruzan. No menos importantes eran las tomas de aire, que desempeñaban un enorme papel en el rendimiento de la planta motriz y por lo tanto de todo el avión. En la entrada hay dos enormes cuñas con puertas inferiores ajustables. Las tomas tienen varias rampas de admisión, ranuras para eliminar la capa límite, así como un turbulador justo en el centro. Todos ellos funcionan de forma que, al pasar, el aire se ralentiza y se comprime. La lógica es sencilla aquí. Si el viento vuela hacia las palas a una velocidad de 3000 km por hora,
Las palas saldrán volando con él, pero la toma de aire las protege y al mismo tiempo actúa como una especie de compresor adicional. Además, el mecanismo dinámico permite adaptar el flujo a diferentes velocidades y altitudes, lo que es importante para garantizar un buen rendimiento en diferentes modos de vuelo. Sin este apoyo, un motor especializado de alta velocidad tendría dificultades. Uno de los principales problemas de volar a Mach 3 es la temperatura. A esta velocidad, el avión se calienta hasta 250 a 300 grados centígrados. Las aleaciones de aluminio que se utilizan a menudo en aviación simplemente no son capaces de resistirlo. A primera vista, una solución obvia sería utilizar titanio, que podría soportar el calor bastante bien, pero el titanio es muy caro y difícil de procesar y reparar. Si hablamos de un avión único, vale, pero un avión de producción en serie en grandes números no puede fabricarse así. La alternativa es el acero, resistente al calor, duradero y no conductor térmico. Además, es mucho más asequible, razón por la que se eligió como base el 80% de la estructura del avión es de acero. El efecto secundario es que el acero pesa mucho. El peso en seco del avión alcanzaba las 20 toneladas, lo que significa que sin armas ni combustible pesaba más que un Su-15 totalmente equipado. El peso máximo al despegue del interceptor alcanzaba las 36,7 toneladas. Algunas versiones superaban fácilmente las 40 toneladas. A modo de comparación, esta es la masa de los aviones de pasajeros regionales Embraer E170, E175 y está cerca del nivel del enorme Tu-128. El siguiente reto para los ingenieros fue la lucha contra la enfermedad crónica de los interceptores de alta velocidad. Una buena aerodinámica exigía comprimir el fuselaje, lo que reducía el espacio para las reservas de combustible, cuyo resultado era a menudo una autonomía muy modesta. Casi todo el volumen interno disponible del MiG estaba ocupado por depósitos de combustible, 6 en el fuselaje y 4 en el ala. En algunas versiones había incluso depósitos en las aletas dorsales. Mientras tanto, no hay depósitos como tales. Su papel lo desempeñan volúmenes libres adaptados. Esto aumentaba el volumen de combustible, pero tenía un efecto secundario. El enorme rango de temperaturas de operación provoca una notable compresión y expansión de los materiales del fuselaje, y dichos depósitos tienen fugas. Esto ocurría en algunos aviones de alta velocidad, pero en el caso del MiG, cuyos depósitos estaban en el mismo espacio que los motores, el incendio estaba garantizado. El problema se resolvió de manera radical. Se descartó el clásico método aeronáutico del remachado y se sustituyó por la soldadura, que convertía secciones enteras del avión en piezas rígidas y monolíticas. El combustible era el queroseno especial T6, con una alta temperatura de ignición. Además, a medida que se agota, los tanques se llenan de nitrógeno, un gas inerte que impide que nada en su interior se inflame. Soluciones útiles para almacenar combustible a velocidades supersónicas, dentro de lo que es básicamente un horno a una temperatura de 150 o 180 grados. La masa total del combustible del MiG podía alcanzar las 14,5 o 15 toneladas. También era posible acoplar un depósito adicional, aunque, al parecer, esto no se hacía muy a menudo. La cabina también supuso un gran reto para los ingenieros. Tenían que combinar la resistencia del acristalamiento a cargas y temperaturas elevadas, junto con los requisitos de una buena visibilidad de un avión de combate. Aquí no se puede instalar una tapa metálica con ventanas. Especialmente para el MiG, se creó un nuevo plexiglas resistente al calor que, con un grosor de 2 centímetros en la parte frontal y refrigeración integrada, podía soportar un calentamiento de hasta 230 grados. Más tarde, se utilizaron cristales similares en otros aviones de alta velocidad. De hecho,
son fáciles de reconocer. Durante el almacenamiento prolongado, especialmente bajo el sol, se enturbian. La falta de espacio interior no permitía alojar a un segundo tripulante, lo que convertía al MiG-25 en el avión de combate monoplaza más pesado. Para que un trabajo excesivo no recayera en una sola persona, el avión estaba muy seriamente automatizado con control de la planta motriz, control de la mayoría de los sistemas e incluso un piloto automático. También se desarrolló el sistema de comunicación entre los aviones y con tierra. El avión no se creó como un interceptor autónomo, sino como un componente aéreo de un gran complejo de defensa antiaérea, que incluía una seria infraestructura terrestre. La estación de radar aerotransportada RP-25 Smierch-A fue una de las razones para cambiar el morro del avión, incluso en la fase de desarrollo del diseño. Creado originalmente para el Tu-128, era bastante potente. Detectaba objetivos a una distancia de unos 100 kilómetros y podía seguirlos a una distancia de 50 kilómetros. Posteriormente, los aviones fueron modernizados, de lo que hablaré más adelante. Como extra, no puedo dejar de mencionar un pequeño giro que hizo que todo el mundo amara aún más al MiG-25. El equipo de a bordo recibió un complejo sistema de refrigeración que incluía varios líquidos. Uno de ellos era una mezcla de alcohol y agua que, si gozabas de buena salud, podías incluso beber. El famoso Massandra, cuyo nombre era una referencia a una bebida alcohólica popular, así como una abreviatura cómica que se descifró como Mikoyan Artyom, hijo glorioso del pueblo armenio, dando alegría a los aviadores. De media, unos 180 litros de alegría a los aviadores a bordo. Massandra en sí no era algo exclusivo del MiG y se utilizaba en otros aviones, pero el 25 se convirtió en su portador más famoso. El equipo de diseño de Mikoyan comenzó a trabajar intensamente en la creación del avión en 1961. Desde el principio se decidió fabricar dos versiones a la vez: el básico YE-155P Pierehvatchik Interceptor y el YE-155R Razvietchik de reconocimiento. Porque con semejantes prestaciones, ¿por qué no? En 1964, ambos aparatos habían entrado ya en la fase de ensamblaje de prototipo. En marzo de 1964, el avión de reconocimiento realizó su vuelo inaugural y en septiembre del mismo año despegó el interceptor. Durante el proceso de pruebas, las aeronaves fueron cambiadas y modificadas, por lo que no deben sorprendernos diversas soluciones exóticas en los primeros aviones, algunas de las cuales fueron adoptadas y otras, con el tiempo, descartadas, dando como resultado los aviones que conocemos ahora. Durante los años siguientes, los aviones fueron sometidos a pruebas de forma activa, pero todo el trabajo fue estrictamente clasificado. El telón se abrió en 1967, cuando 4 aviones participaron en el desfile aéreo de Domodedovo, cerca de Moscú. Esta fue la primera demostración pública, que causó mucha emoción entre los espectadores, especialmente entre espectadores poco habituales, que acabaron por dar a la aeronave el índice de la OTAN Foxbat. Un avión que volara a velocidades cercanas a Mach 3 se consideraba el límite de las capacidades que solo podían alcanzar el A-12 y el XB-70. Pero resultó que los comunistas ya lo tenían. Además, los servicios de inteligencia extranjeros llegaron a la conclusión de que se trataba de cazas ultra rápidos y polivalentes en toda regla. La reacción fue tormentosa. Se puede decir, por supuesto, que los estadounidenses se pasaron con el dramatismo en sus estimaciones,
no había producción en serie en 1967 y los vehículos que se estaban creando no eran en absoluto casas polivalentes. Pero, como suele decirse, nada acelera más el progreso que unos funcionarios asustados desatando las manos de sus ingenieros. Finalmente, el resultado de las emociones de aquella época fue el F-15 Eagle, que, de hecho, se inspiró más en las fantasías sobre el caza polivalente soviético que en el propio MiG real. Pero tampoco es que el MiG real fuera sencillo. El revolucionario avión tenía muchas características, algunas de las cuales resultaron ser sorpresas para los pilotos de pruebas, a veces agradables, a veces problemáticas, a veces provocadoras de desastres. Sin embargo, consiguieron domar al poderoso Semental. Los aviones se apresuraron a batir récords. Al principio, fue un vuelo de un segmento de 1000 kilómetros a una velocidad de 2319 kilómetros por hora, lo que era más de Mach 2. Y en 1967, esta velocidad alcanzó los 2921 kilómetros por hora. En octubre de 1969, el avión de reconocimiento entró en servicio, recibiendo la designación oficial MiG-25R. Las pruebas del interceptor fueron más complejas, por lo que se introdujo en servicio solo en 1972, y así nació el MiG-25P. La producción del avión se estableció en las instalaciones de la planta de aviación de Gorky, la actual Sokol. Y para la planta, esta tarea no fue menos difícil que para los creadores del avión. Tuvieron que cambiar al MiG-25 desde el MiG-21, que al lado de este monstruo parecía un gorrión. La tarea más difícil fue dominar la producción de componentes de acero y su soldadura. Como parte de este trabajo, se creó un gran número de nuevas tecnologías, métodos y equipos, incluidos complejos enteros de soldadura automatizada de secciones. El MiG, en algunos lugares, parecía más un tanque que un avión, pero a pesar de los extremos, todo salió bien y se mantuvo el equilibrio entre el precio y eficacia. El MiG-25 era, por supuesto, más caro y más complejo que sus hermanos de combate, pero se mantuvo dentro de los límites que hacían posible su producción en serie. Las cifras hablan por sí solas. Entre 1969 y 1985 se produjeron unas 1.190 unidades, y en el punto álgido de la serie, en la segunda mitad de los años 70, se fabricaban casi 90 al año. Dominar el avión tampoco resultó demasiado difícil, y las versiones de entrenamiento fueron especialmente útiles en este asunto. Cuando se crearon, se decidió rehacer el morro, eliminar el radar y colocar allí una segunda cabina. Parece extraño, pero familiar. El ganso de titanio A-12 o el Tu-128 de entrenamiento no eran menos extraños. En realidad, es precisamente el avión que tenemos delante, el MiG-25PU. Hicieron lo mismo con el avión de reconocimiento, creando el MiG-25RU. Trabajar en la cabina era bastante cómodo, siempre y cuando estuvieras atento a los modos de operación, no sobrepasaras el límite de velocidad y no tocaras las ventanillas. Se convertían en un horno de parrilla a velocidades supersónicas. A veces, las desventajas de trabajar solo se hacían patentes. Incluso con la automatización, en condiciones de combate, era difícil estar al tanto de todo. El equipo recordaba más a los trajes espaciales y era muy útil en condiciones normales y extremas. Ha habido casos de eyección en el MiG-25, incluso a Mach 2, y esto es algo que definitivamente no querrías hacer. Extremo, traumático y doloroso, pero no mortal. ¿Y cómo voló todo esto? El despegue era increíblemente impresionante. Los posquemadores no me dejarán mentir. Sin embargo, no fue como disparar un tirachinas.
El pesado avión aceleraba y despegaba de la pista con bastante calma, pero luego las cosas se ponían rápidas, muy rápidas. Desde el momento del despegue, la altitud de 20 kilómetros a velocidad supersónica se alcanzaba en 5 minutos como máximo, y se trata de vuelos rutinarios. Los aviones que batían los récords lo hacían incluso más rápido. Y allí arriba, el MiG se sentía como en casa. Los motores eran más eficientes en vuelos supersónicos y mantenían la velocidad de crucero en torno a Mach 2,35 o unos 2.500 kilómetros por hora. Lo que para otros era un máximo, aquí era solo un modo normal, pero aún lo querían más rápido. La velocidad de crucero máxima que podía mantenerse durante mucho tiempo era de Mach 2,65 o unos 2.800 kilómetros por hora. La velocidad máxima permitida era de Mach 2,83 o unos 3.000 kilómetros por hora. Pero era imposible mantenerse a esta velocidad durante mucho tiempo. El calentamiento llegó a ser tan severo que empezó a derretir la carlinga, por lo que no podía resistir más de 5 minutos. Los motores podían mantener el límite durante unos 15 minutos, pero pagaban por ello con su vida útil. Había que frenar para enfriarse y luego volver a acelerar, por lo que el MiG no volaba 3.000 kilómetros por hora, sino más bien saltaba. Me gustaría subrayar que esta limitación se basaba puramente en las cargas estructurales máximas. El avión en sí tenía un empuje tan loco que podría haber acelerado más allá de Mach 3, y es algo que ocurría de vez en cuando, pero estaba totalmente desaconsejado hacerlo. Las altitudes de vuelo eran acordes. El techo de vuelo con suspensión de misiles es de 22 kilómetros, sin ella 25 kilómetros. A tales altitudes, el cielo ya se oscurece y el horizonte de la Tierra se redondea. Y este no es el límite. En 1977, un avión saltó a una altitud de 37.650 metros. 37 kilómetros es la anchura del Canal de la Mancha, solo que en vertical. La autonomía dependía de muchos factores, tanto de la carga como del grado de utilización del mejor amigo del depósito de combustible, el postquemador, sin el cual la velocidad supersónica era inaccesible. En subsónico, el avión volaba a unos 1.700 kilómetros. En supersónico, unos 1.200 kilómetros. En modo de combate, la línea de interceptación, es decir, la distancia desde el aeródromo hasta el límite y viceversa, era de unos 600 kilómetros. Y si era necesario alcanzar un objetivo rápido y a gran altitud, 450 kilómetros. También había escenarios extremos en los que el avión interceptaba al enemigo a cualquier precio, a máxima distancia sin regresar. Por un lado, esto es un billete de ida. Te eyectas y en algún lugar sobre el océano Ártico y esperas el rescate. Por otro lado, en las condiciones de una guerra nuclear, esto no parece un gran drama. A continuación, debemos hablar de las armas. En condiciones de interceptación a alta velocidad, un cañón era inútil y no se instalaba, dando todo el trabajo a los misiles. El calibre principal del MiG-25 era el misil aire-aire R-40, creado específicamente para el interceptor. Su característica especial era también la resistencia a condiciones de alta velocidad, casco de titanio, carenado resistente al calor, refrigeración de los componentes internos. Se crearon dos versiones, el R-40T con un cabezal buscador térmico y el R-40R con un buscador semiactivo. El alcance contra objetivos que se acercan es de 36 kilómetros. Para los estándares modernos no es una cifra impresionante, pero para entonces era muy decente. 4 de estos misiles se suspendían bajo el ala del MiG-25,
Con una longitud de 6,5 metros y un peso de 450 kilos, tenían un aspecto imponente. Como ya he señalado, el MiG-25P formaba parte de una gran infraestructura de defensa aérea con radares, puestos de control y otras aeronaves. Su autonomía era más bien condicional. Simplemente volar y buscar un objetivo es ineficaz, sobre todo cuando el objetivo es una flecha metálica con una bomba atómica que vuela a una velocidad de Mach 3. En tales condiciones, la única forma es detectar el objetivo desde tierra y derribarlo con el interceptor. De hecho, la única manera de interceptar era volar en rumbo de colisión y dispararle en la cara. Debo enfatizar que el alcance del misil de 36 kilómetros es precisamente en curso de colisión. Maniobrar o echarse carreras era imposible. Con sobrecargas aceptables de unos 4,5 G a Mach 3, el MiG maniobraba ligeramente mejor que un misil balístico. Y esto se aplicaba a todos los corredores. Por ejemplo, al girar, el SR-71 podía pintar un círculo con el diámetro de un pequeño país. Era posible maniobrar a baja velocidad si el objetivo era, por ejemplo, un B-52, pero aviones más sencillos podían encargarse de ello. El MiG-25 era bueno precisamente en interceptación a alta velocidad. No pretendía ser un caza polivalente. A bajas velocidades, el MiG-25 volaba decentemente, pero sin hacer milagros. El diseño del motor para un rendimiento supersónico tenía su efecto. La eficiencia del combustible era mediocre y la respuesta del acelerador no era alentadora. En principio, esto es típico de todos los motores a reacción, pero aquí había un desfase de unos 10-15 segundos, algo desagradable. Sin embargo, el fuselaje que genera una sustentación decente ha permitido paliar uno de los problemas de los aviones de alta velocidad: el terrible rendimiento a velocidades mínimas. Las velocidades de aterrizaje de muchos aparatos de la época rondaban los 320-350 km por hora, y esto es mucho. Para el MiG-25 era de unos 290 a 310 km por hora. En comparación con los aviones convencionales, seguía sin ser particularmente bueno, pero en su liga se consideraba más o menos cómodo. La carrera de despegue era de 1200 metros y el recorrido de aterrizaje con paracaídas de frenado era de 800 a 900 metros. No es mucho. Eso simplificaba enormemente la operación y no requería una costosa modernización de los aeródromos. El impacto del avión en el panorama general fue radical. Los años 50 y 60 fueron una época de juegos del gato y el ratón entre los aviones espía y los sistemas de defensa aérea. Al principio, el U-2 mostró un pobre rendimiento de los interceptores, pero seguía siendo vulnerable a los misiles tierra-aire. El A-12 y el SR-71 a velocidades de Mach 3 superaron el problema de los misiles. El S-75, que derribaba fácilmente al Dragon Lady, resultó ser prácticamente inútil contra ellos. Y los Arcángeles fueron recibidos por el MiG-25. De entrada diré que comparar el MiG-25 y el SR-71 no tiene ningún sentido. Son un par de características comunes en un mar de diferencias radicales. Pero les hablaré de su relación. A menudo todo sucedía según el escenario habitual. El Blackbird volaba hasta el espacio aéreo soviético, allí se encontraba con los MiG y volaba a lo largo de la frontera en bandada amistosa. El SR realizaba reconocimiento electrónico y los MiG se aseguraban de que no se metiera donde no debía. El MiG era inferior en alcance y velocidad máxima. El Blackbird habría sido difícil de derribar, pero pasarse de la raya seguía siendo demasiado peligroso. De hecho, en una ocasión, el paparazzi estuvo a punto de quedar atrapado.
En 1987, un SR-71 tuvo un fallo de motor mientras realizaba un vuelo de reconocimiento sobre el mar Báltico. Naturalmente, habiendo perdido velocidad y altitud, el avión prácticamente se entregó en bandeja de plata y los MiG volaron para interceptarlo. Realmente querían hacerse con la máquina y ver cómo funcionaba toda esta belleza. Pero llegaron tarde. Los Saab 37 suecos llegaron rápidamente hasta el avión averiado y los MiG soviéticos no dispararon a la escolta, así que el pájaro herido logró llegar hasta Dinamarca. En general, con la llegada del MiG-25, terminaron los intentos de los aviones de reconocimiento estadounidense de cruzar la frontera, al igual que terminó el concepto de penetración a gran velocidad y gran altitud en su conjunto. Máquinas como el SR-71 siguieron volando, pero no se metían en el espacio aéreo soviético, y el proyecto del bombardero XB-70 se cerró. Intentar atravesar enjambres de los MiG-25 habría sido un suicidio para ellos. Pero, mientras que el trabajo de los espías podía transferirse a los satélites, nadie iba a jubilar a los bombarderos. Y así surgió un nuevo concepto, la penetración a bajo nivel. Cuando los bombarderos, a ras del suelo, vuelan tan bajo que los radares no pueden detectarlos y los interceptores no pueden verlos bien con la superficie de fondo. Esta tarea se puso en práctica en proyectos como el F-111. Este concepto constituía un serio desafío y exigía que los interceptores soviéticos aprendieran a enfrentarse a objetivos de baja altitud como aviones y misiles de crucero. El trabajo se llevó a cabo en el marco de varios proyectos que implicaban tanto una modernización local como cambios radicales. Al principio, el trabajo se llevó con calma, pero luego surgió la necesidad de acelerarlo. El 6 de septiembre de 1976, las estaciones de radar de la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón detectaron un avión no identificado que volaba hacia la isla de Hokkaido. Algún tiempo después, el avión aterrizó en el aeropuerto de Hakodate. El avión era un MiG-25P, pilotado por Víctor Belenko. Fue un escándalo internacional épico. Primero entre la Unión Soviética y Japón, luego también con Estados Unidos, que inmediatamente dio asilo político al piloto. La inteligencia estadounidense solo podía soñar con semejante trofeo. Un estudio detallado del avión cambió mucho la opinión de los estadounidenses sobre él, e incluso hubo cierta decepción, porque muchas de sus suposiciones sobre la maniobrabilidad, polivalencia y capacidades de caza resultaron ser exageradas. Delante de ellos estaba un interceptor de pura raza. Aquí, simplemente, tengo que aclarar un poco sobre la teoría de que Belenko robó el MiG-25. Los estadounidenses lo estudiaron y crearon el F-15 sobre su base. Primero, el MiG-25 llegó a Japón en septiembre de 1976. En ese momento, el F-15 ya había entrado en servicio. Así que era un poco tarde para copiar la tecnología. En segundo lugar, viene la similitud externa. Sí, el MiG y su diseño inspiraron a los creadores del Eagle, al igual que, muy probablemente, el diseño del Vigilant inspiró en su momento a los creadores del MiG. No es más que un ciclo de inspiración, incluso si se mira muy superficialmente y no se advierten las enormes diferencias entre un bombardero naval, un interceptor de alta velocidad y un caza polivalente. Volvamos a la historia. Para la Unión Soviética, este secuestro fue un duro golpe, y no se trataba tanto de revelar las capacidades del avión en sí, como de revelar el funcionamiento de los equipos, los sistemas de comunicación y la infraestructura de defensa aérea. La solución a este problema fue realizar cambios a gran escala en el equipo. Como parte de este trabajo, también se resolvió el problema de la defensa contra la penetración a bajo nivel y se mejoró en general el rendimiento. Pues, ya que lo estamos haciendo, ¿por qué no hacerlo todo?
Y así apareció el MiG-25PD. El avión recibió prácticamente un nuevo conjunto de sistemas de a bordo y un nuevo radar Sapphire 25, que veía a una distancia de 120 kilómetros y podía seguir varios objetivos a la vez a una distancia de 75 kilómetros. El MiG aprendió a combatir eficazmente los objetivos en vuelo rasante y recibió los nuevos misiles R-60. Su alcance era pequeño, entre 7 y 10 kilómetros, pero por otro lado, se podían colgar 2 de ellos en cada pilón a la vez. Los misiles R-40TD y RD también fueron mejorados, recibiendo sistemas de guiado más eficaces. El MiG-25PD fue una modificación de compromiso. Comenzó a fabricarse en serie y los aviones de la versión P ya producidos se actualizaron a esta versión, pero no podía hacer frente por completo a los nuevos retos. Esto debía serlo otro proyecto más radical, un nuevo interceptor capaz de atacar objetivos a una amplia gama de altitudes y velocidades. Y se hizo realidad. Hoy en día lo conocemos bajo el índice MiG-31. Naturalmente, el avión tuvo muchas otras modificaciones y ante tanta variedad, los ingenieros propusieron soluciones cada vez más exóticas. Desde nuevas versiones de interceptores, cazas y bombarderos, hasta máquinas con alas de barrido variable, pasando, por supuesto, como nos encanta, por un jet supersónico ejecutivo. Pero estas funciones fueron ocupadas por otras máquinas más adaptadas, y los aviones de negocio en general no han avanzado desde entonces. Mientras que en el territorio de la Unión Soviética el papel principal lo desempeñaban los interceptores, fuera del país al principio se utilizaban aviones de reconocimiento. En los años 70, un MiG-25R soviético sobrevolaba periódicamente el territorio iraní. Se trataba de una respuesta a los proyectos Dark Jinn e Ibex, operaciones de inteligencia llevadas a cabo conjuntamente por la CIA y la Fuerza Aérea iraní. Sí, las cosas que pasaban en aquel entonces. Con ello, tras la Revolución Islámica de 1979, este juego se acabó. Por primera vez, los MiG se encontraron en condiciones de combate real a principios de los años 70, cuando aviones de reconocimiento soviéticos fueron transferidos a Egipto y sobrevolaban Israel y Sinaí. La Fuerza Aérea israelí intentó interceptarlos, pero ni los misiles de defensa antiaérea ni los cazas F-4 y Mirage 3 pudieron hacerle nada. Eso sí, en una ocasión, huyendo de ellos, el MiG-25 aceleró a una velocidad de Mach 3,2 o casi 3.400 km por hora. Estos vuelos ayudaron a formular un plan de defensa bastante detallado para la región, que fue uno de los factores del éxito del ejército egipcio al comienzo de la guerra del Yom Kippur de 1973. Al mismo tiempo, no solo las capacidades de reconocimiento de los MiG eran motivo de preocupación, sino también las capacidades de bombardeo. A finales de los años 60, los militares empezaron a pensar en la posibilidad de crear un bombardero de gran altitud y alta velocidad. Así, el MiG-25RB fue creado sobre la base del avión de reconocimiento. El avión conservó la funcionalidad de reconocimiento, pero recibió equipamiento adicional que le permitía bombardear objetivos desde una altitud de más de 20 kilómetros a una velocidad de Mach 2,5. La precisión estaba en entredicho, pero en casos extremos, un fallo podía compensarse ampliando la zona afectada de la bomba nuclear. Más tarde se crearon otras versiones, la última de las cuales fue el MiG-25BM, que recibió los misiles J-58, diseñados para destruir estaciones de radar, un homólogo del misil AGM-88 HARM. Ambos aparecieron a finales de los años 80 y ambos siguen en uso a día de hoy.
Naturalmente, al demostrar semejantes capacidades, el MiG-25 se convirtió en un arma deseable. La Unión Soviética lo suministraba de muy buena gana, aunque, debo añadir, suministró solo los aviones. No desplegaba un complejo sistema de defensa antiaérea como hizo en su país. Por ello, podemos concluir que los MiG de exportación fueron algo limitados, aunque es difícil cuantificar esta limitación. Los MiG-25 se suministraron a Argelia, Libia, Irak, Siria, India y Corea del Norte, y se suministraron en cantidades decentes. Y en todas partes se vieron envueltos en historias de mayor o menor dramatismo. Los MiG sirios se utilizaron durante la Guerra Civil del Líbano, chocando a veces con los F-15 israelíes. Los MiG libios llevaron a cabo tareas de reconocimiento y patrulla, cruzándose también con los F-14 estadounidenses. El MiG-25 de la Fuerza Aérea India se utilizó en su enfrentamiento con Pakistán. Una vez, el avión de reconocimiento voló a máxima velocidad justo sobre Islamabad. Hubo mucho ruido, pero los pakistaníes no pudieron hacer nada al respecto. A los MiG les esperaba un gran combate durante la guerra entre Irak e Irán. Los MiG-25 iraquíes resultaron eficaces contra los F-4 y los F-5, pero los iraníes se adaptaron y empezaron a desplegar contra ellos lo mejor que tenían, los F-14. Los enfrentamientos en el cielo no fueron menos violentos que en tierra, con diversos grados de éxito. Por cierto, la mayoría de los MiG sobrevivieron a esta guerra. Eso sí, no sobrevivieron a la tormenta del desierto, donde tras docenas de aviones se enfrentaron a una enorme bandada de cazas de cuarta generación. En tales condiciones, los MiG solo podían morder, pero era imposible cambiar radicalmente la situación. Las pérdidas fueron grandes, aunque cabe destacar que fueron destruidos principalmente no en combate, sino en tierra, por los bombardeos. Después de la guerra, los aviones no recuperaron su antigua potencia, quedaban pocas unidades y había problemas de mantenimiento. Estos MiG se enfrentaron a la nueva guerra de 2003, siendo prácticamente incapaces de combatir, e incluso algunos de ellos fueron encontrados enterrados en la arena. En el espacio postsoviético, los aviones se utilizaron en Chechenia y Nagorno-Karabaj, aunque no a gran escala. Pilotar un MiG-25 sobre Karabaj es como conducir una moto deportiva por un pequeño jardín. Todos estos aviones sirvieron durante mucho tiempo y fueron retirados activamente del servicio a principios del siglo XXI. En algunos países siguen prestando servicio, ya sea de manera formal o activa. Uno de los programas pacíficos más brillantes en los que participó el MiG-25 fue Energia Buran en la década de 1980. Varios aviones modificados realizaron vuelos para estudiar el funcionamiento de los equipos creados para la nave. En 1988, durante un vuelo orbital de prueba, un MiG acompañó al Buran en la etapa final de su regreso a la Tierra. Todo funcionó a la perfección y la nave aterrizó con éxito en modo totalmente automatizado. No había personas a bordo. Por desgracia para el programa, el primer vuelo también fue el último. El Buran nunca volvió a ver el espacio. Los años 60 fueron la época dorada de la aviación a reacción de alta velocidad y el MiG-25, creado en aquella época, se convirtió en la personificación viva de esta era. Al no haberse enfrentado nunca a su adversario de Mach 3, destruyó el concepto mismo de penetración a alta velocidad. Irónicamente, al eliminar esta amenaza, eliminó la necesidad de él mismo como interceptor de alta velocidad altamente especializado. Habiéndose convertido en el mejor representante de esta raza, el MiG-25, de hecho, se convirtió en su último representante. En general, el destino del MiG-25 puede considerarse bastante feliz.
apareció cuando se le necesitaba, completó su tarea y se retiró en silencio, habiendo tenido una gran influencia en los actuales amos de los cielos, los cazas de cuarta generación. Y aquí concluye nuestra historia de hoy. Gracias al Parque Patriot por la oportunidad de conocer mejor este milagro de acero. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Vuelos muy rápidos, en aviones increíbles y aterrizajes suaves para todos.